En el verano de 1998, en un pequeño pueblo de provincias donde la vida transcurría sin sobresaltos, el primer amor de Elena, un joven llamado Adrián, desapareció de su vida sin dejar el más mínimo rastro. Durante casi 20 años la pregunta de por qué fue abandonada de una forma tan abrupta y silenciosa, se convirtió en una herida abierta, un misterio personal, que moldeó su desconfianza y su futuro. El caso nunca tuvo detectives ni titulares, pero para ella, fue el crimen sin resolver que definió su existencia. Hasta que un desahucio, en un céntrico edificio de Madrid, lo cambió absolutamente todo, uniendo dos vidas que el destino había separado de forma brutal. ¿Cómo es posible que la verdad permaneciera oculta durante tanto tiempo, a tan solo unos metros de distancia, en el mismo rellano? Antes de contarte cómo la llave de un ático de lujo abrió una puerta al pasado que todos creían cerrada para siempre. Comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte cómo la mayor humillación de una madre se convirtió en el principio de una revelación inesperada. El día del desahucio, el aire en el apartamento de Elena era denso, cargado con el olor a cartón de las cajas y a derrota. Cada objeto que guardaba, representaba un pequeño fracaso, facturas impagadas, sueños artísticos guardados en un cajón, y la responsabilidad de proteger a su hijo de 8 años, Leo, de una realidad que ya no podía ocultar. Sentada en el suelo del salón vacío, observaba al niño jugar con su único muñeco, ajeno a que en pocas horas ese ya no sería su hogar. Para Elena, de 34 años, esta no era solo la pérdida de un techo, era la confirmación de que sin importar cuánto luchara, la vida siempre encontraba la manera de golpearla con más fuerza. La mujer fuerte y resiliente que todos veían se había desmoronado por dentro, dejando solo a una madre aterrorizada por no saber dónde dormirían esa noche, sintiendo la vergüenza como un peso físico sobre sus hombros. Mientras tanto, varios pisos por encima, en el ático más lujoso del edificio, Adrián observaba la ciudad a través de un inmenso ventanal. A sus 35 años, era la encarnación del éxito. Un genio tecnológico que había construido un imperio de la nada. Sin embargo, su apartamento, decorado con un minimalismo frío y aséptico, reflejaba el vacío de su vida personal. Los vecinos apenas lo conocían. Era una figura enigmática y solitaria que entraba y salía sin cruzar palabra con nadie. Lo que nadie sabía era que, durante meses, Adrián había estado observando a Elena y a su hijo desde la distancia. La había reconocido el primer día que se mudó. Y desde entonces, cada vez que la veía en el portal, el peso de una culpa guardada durante casi 2 décadas lo paralizaba, impidiéndole acercarse. Él tenía la respuesta al misterio que había destrozado la vida de Elena, pero confesarla significaba destruir el muro que había construido para protegerse de su propio pasado. 19 años antes, en un pueblo donde los veranos eran eternos, Adrián y Elena eran inseparables. Él, un chico de 16 años, tímido e increíblemente inteligente, encontraba en ella la chispa que le faltaba. Elena, con su energía vibrante y su alma de artista, veía en él un refugio, alguien que entendía su mundo interior sin necesidad de palabras. Su amor era de esos que marcan a fuego, tardes enteras planeando un futuro juntos, promesas susurradas bajo un cielo estrellado, y la certeza absoluta de que nada ni nadie podría separarlos. Eran dos mitades de un todo, un equipo contra el mundo. Él le prometió que siempre la cuidaría, que nunca la dejaría sola. Ella le creyó, porque en la pureza de aquel primer amor, la idea de una traición o un abandono era simplemente inconcebible, una fantasía lejana que nunca podría alcanzarles. Su conexión no era solo un romance adolescente, era el ancla que los mantenía a ambos con los pies en la tierra y la cabeza en las nubes. Pero un lunes de septiembre, todo se rompió. Elena fue a buscar a Adrián a su casa, como cada mañana, pero la encontró vacía. Las ventanas estaban cerradas, el jardín descuidado y un silencio antinatural envolvía el lugar. La familia se había marchado durante la noche, sin despedirse de nadie. No hubo una llamada, ni una carta, ni un mensaje a través de un amigo en común. Simplemente, se desvanecieron. Para una joven de 16 años, la desaparición de la persona que amaba sin ninguna explicación fue un golpe devastador. Durante semanas, la incredulidad dio paso a la angustia y finalmente, a una sensación de abandono que se enquistó en su corazón. Se preguntó 1000 veces qué había hecho mal, repasando cada una de sus últimas conversaciones en busca de una pista que justificara aquel silencio. Pero no había nada. La ausencia de un porqué fue más dolorosa que la propia partida, dejando una cicatriz invisible que tardaría casi 20 años en mostrar su verdadera profundidad.
Ese abandono inexplicable se convirtió en el fantasma que persiguió a Elena durante toda su juventud y su vida adulta. La herida moldeó su carácter, volviéndola desconfiada en sus relaciones y reacia a entregar su corazón por completo. Aparcó sus sueños de ser artista porque la vida la obligó a ser práctica, a sobrevivir. Tuvo a Leo y se volcó en él, construyendo una pequeña fortaleza emocional para ambos. Intentó seguir adelante, pero la sombra de Adrián siempre estaba allí, en la parte trasera de su mente, como una pregunta sin respuesta. En los primeros años, intentó buscarlo, pero sin internet y con una familia que parecía haber sido borrada del mapa, sus esfuerzos fueron inútiles. Con el tiempo, la búsqueda cesó, pero la incertidumbre permaneció, convirtiéndose en un ruido de fondo constante en su vida, un recordatorio silencioso de que una parte de su historia había sido arrancada sin piedad y sin motivo aparente. Y ahora, en el portal de aquel edificio de Madrid, esos dos mundos separados por el tiempo y un secreto estaban a punto de colisionar de la forma más cruel e inesperada. Abajo, Elena, sentada en los fríos escalones de mármol, abrazaba a su hijo mientras los operarios sacaban sus últimas pertenencias a la calle, exponiendo su fracaso a la vista de todos los vecinos. Su rostro, marcado por las lágrimas secas y la desesperación, era el de una mujer que había tocado fondo. Arriba, Adrián, observando la escena desde la ventana de su ático, sentía cómo el éxito y el dinero se convertían en cenizas. La imagen de la chica que amó, ahora una mujer rota y humillada, era un espejo que le devolvía el reflejo del cobarde en el que se había convertido. Sabía que no podía seguir escondiéndose. El momento de enfrentar el pasado había llegado, aunque hacerlo significara reabrir la herida más profunda de sus vidas. Los años que siguieron a esa abrupta despedida fueron para Elena una lenta lección sobre cómo la incertidumbre puede carcomer el alma. La incredulidad inicial se transformó en una rabia silenciosa, una que no tenía a quién dirigir. Intentó rehacer su vida, salir con otros chicos, pero cada intento se estrellaba contra el mismo muro invisible. ¿Cómo podía confiar en alguien de nuevo, si la persona que le había jurado un futuro juntos la había borrado de su existencia sin una sola palabra? Cada nueva relación nacía herida de muerte, envenenada por una desconfianza que ella no podía controlar. Finalmente, decidió marcharse del pueblo. No lo hizo persiguiendo un sueño, como habían planeado juntos, sino huyendo de los fantasmas que la esperaban en cada esquina, en cada rostro conocido que le preguntaba si sabía algo de Adrián. Madrid fue su refugio y su condena, una ciudad lo suficientemente grande como para perderse, pero no lo bastante como para encontrarse. Para Adrián, la huida no supuso ninguna liberación. La noche en que su padre lo metió en el coche, con la promesa de un futuro mejor lejos de los problemas, sintió que dejaba atrás no solo a Elena, sino una parte fundamental de sí mismo. El peso del secreto que le obligaron a guardar se convirtió en su compañero inseparable. Se sumergió en los estudios con una disciplina casi maníaca, primero en el instituto y luego en la universidad. La programación y los códigos se convirtieron en su refugio, un mundo lógico y predecible donde no había espacio para las emociones grises ni las decisiones imposibles. Cada línea de código que escribía era una forma de silenciar la voz en su cabeza que le preguntaba por Elena. Su éxito no nació de la ambición, sino de la necesidad de construir una fortaleza tan alta y gruesa, que el eco de su propia cobardía no pudiera alcanzarle. La vida de Elena, mientras tanto, tomó un rumbo inesperado pero definitivo con el nacimiento de Leo. Su hijo se convirtió en el ancla que necesitaba, el único amor incondicional y transparente que había conocido desde Adrián. Se volcó en él con una devoción absoluta, trabajando en empleos precarios, contando cada céntimo y haciendo malabares para llegar a fin de mes. Sus sueños de ser artista quedaron relegados a una caja de cartón debajo de la cama, llena de pinceles secos y lienzos en blanco que actuaban como dolorosos recordatorios de la chica que una vez fue. Ser madre le dio un propósito pero también la aisló aún más. Construyó un pequeño universo para ella y Leo, una fortaleza emocional donde nadie más podía entrar, porque cada vez que bajaba la guardia, el recuerdo del abandono volvía para recordarle el precio de la vulnerabilidad. En paralelo, Adrián escalaba hacia la cima del mundo tecnológico. Fundó su propia empresa, vendió patentes millonarias, y acumuló una fortuna que le permitía tener cualquier cosa que deseara, excepto la paz. Vivía en apartamentos de lujo, fríos e impersonales, que cambiaba cada pocos años como si temiera echar raíces en algún lugar. Sus relaciones eran superficiales y efímeras, con mujeres que se sentían atraídas por su éxito pero que nunca lograban traspasar la barrera de su melancolía. No sabían que competían contra el fantasma de una chica de 16 años, idealizada por el tiempo y la culpa. El dinero se había convertido en su jaula de oro, un símbolo de todo lo que había ganado a cambio de lo único que realmente había importado.
y que había perdido para siempre por una decisión que ni siquiera fue suya. A lo largo de casi 2 décadas, el destino pareció disfrutar de un juego cruel con ellos. Hubo momentos en que sus órbitas casi se rozaron, sin que ellos lo supieran. Una vez, Adrián creyó verla en el aeropuerto de Barcelona, y su corazón se detuvo por un instante, pero solo era una mujer con el mismo pelo castaño y la misma forma de caminar. En otra ocasión, Elena leyó en un suplemento económico sobre un joven genio tecnológico llamado Adrián Vega, pero desechó la idea al instante. El chico tímido y sencillo que ella conoció no podía ser ese hombre millonario y distante de la fotografía. El universo los mantenía separados por un hilo invisible, lo suficientemente cerca como para sentir el tirón de vez en cuando, pero demasiado lejos como para que pudieran reconocerse. Eran 2 extraños viviendo en el mismo país, respirando el mismo aire, pero habitando realidades completamente distintas. Con el paso del tiempo, el dolor de ambos se cronificó, convirtiéndose en una parte silenciosa de su identidad. La resiliencia de Elena comenzó a mostrar grietas, transformándose en un agotamiento profundo, una sensación de estar nadando a contracorriente sin ver nunca la orilla. La lucha diaria por la supervivencia había erosionado su optimismo, dejando solo a una madre protectora y cansada, que ya no esperaba nada bueno de la vida. Para Adrián, la culpa se había asentado en sus huesos como un dolor sordo y constante. Desde la ventana de su ático, observaba la vida de la ciudad bullir a sus pies, pero se sentía completamente ajeno a ella. Tenía el mundo a su alcance, pero lo único que anhelaba era retroceder en el tiempo hasta aquel verano de 1998 y tomar una decisión diferente, una que no le hubiera costado el alma. La ironía final fue que acabaran viviendo en el mismo edificio. Adrián lo eligió precisamente por su anonimato, un ático recién reformado en un inmueble antiguo donde los nuevos y los viejos vecinos apenas se cruzaban. Era el escondite perfecto. Elena por su parte vivía allí desde hacía años, aferrada a un contrato de alquiler de renta antigua que era lo único que le permitía seguir en el centro de la ciudad. Era una reliquia del pasado en un edificio que se modernizaba a su alrededor. Ninguno de los dos sabía que, cada día, compartían el mismo ascensor, el mismo portal y el mismo silencio incómodo entre vecinos que no se conocen. El escenario para la colisión estaba preparado. Solo faltaba la chispa que hiciera estallar el secreto que los había mantenido separados durante 19 años. Una chispa que llegaría en la forma de la peor humillación pública de Elena. La escena en el portal era un cuadro de desolación pública. Elena, sentada en el frío mármol, abrazaba a Leo, intentando protegerlo de las miradas curiosas de los vecinos que pasaban. Fue entonces cuando la puerta del ascensor se abrió, y Adrián apareció. No era el vecino distante y anónimo de siempre. Su rostro, normalmente una máscara de indiferencia, estaba contraído por una emoción que Elena no supo descifrar. Se acercó a ellos, ignorando a los operarios y las cajas esparcidas por la acera. Se agachó hasta quedar a la altura de Elena, y con una voz que era apenas un susurro cargado de una urgencia inexplicable, le dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Múdate a mi casa. Sube a mi piso. Por favor». El por favor no sonó a una oferta, sino a una súplica desesperada, como si su propia salvación dependiera de la respuesta de ella. Para Elena la oferta fue una bofetada de humillación seguida de un salvavidas. La idea de aceptar la caridad de un desconocido, y además de un hombre rico que representaba todo lo que ella no era, le revolvía el estómago. Su orgullo, lo único que le quedaba intacto, gritaba que se negara. Pero entonces miró a su hijo, cuyos ojos asustados no entendían por qué sus juguetes estaban en la calle. No se trataba de ella, sino de él. No podía permitir que Leo durmiera en un albergue o en el coche de una amiga. La elección no era entre la dignidad y la humillación, sino entre su orgullo y el bienestar de su hijo. Con un nudo en la garganta y lágrimas de rabia contenida, asintió sin poder mirarlo a los ojos. Aceptar su ayuda se sentía como la derrota final, sin saber que, en realidad, era el primer paso para recuperar la historia que le habían robado. Desde la perspectiva de Adrián, aquel impulso no fue un acto de generosidad, sino de pura expiación. Durante meses, había visto a Elena luchar, la había observado desde su ventana como un fantasma, atrapado entre el deseo de ayudarla y el pánico a que lo reconociera. Verla rota en el portal, con su hijo en brazos, fue como si el tiempo se colapsara. Ya no veía a una vecina en apuros, sino a la chica de 16 años a la que le había prometido protegerla siempre. La promesa rota resonó en sus oídos con la fuerza de un trueno. En ese instante su fortuna, su éxito y su ático de lujo se convirtieron en un decorado sin sentido. Lo único real, era el dolor de Elena.
un dolor del que se sentía directamente responsable. Ofrecerle su casa no fue una decisión racional, fue el grito ahogado de una culpa que llevaba casi 20 años devorándolo por dentro. El trayecto en el ascensor desde el segundo piso hasta el ático fue el más largo y silencioso de sus vidas. Las pocas cajas de cartón de Elena, marcadas con la palabra frágil, parecían una intrusión humilde en el lujo aséptico y minimalista del apartamento de Adrián. El contraste era brutal. La vida entera de Elena, reducida a un puñado de pertenencias, entrando en un espacio donde sobraban los metros cuadrados pero faltaba el calor de un hogar. Fue Leo quien rompió la tensión. Al ver el inmenso ventanal con vistas a toda la ciudad, sus ojos se abrieron de par en par, y una exclamación de asombro llenó el silencio. Corrió hacia el cristal, olvidando por un momento el trauma del desahucio. Su inocencia se convirtió en un frágil puente entre dos adultos separados por un abismo de secretos y tiempo, obligándolos a una tregua forzada en nombre del niño. Los primeros días de convivencia fueron un ejercicio de tensión contenida. Se movían por el enorme apartamento como dos fantasmas, evitando cruzarse en los pasillos, comunicándose con monosílabos. Adrián intentaba ser un anfitrión atento, pero su torpeza en las tareas más básicas delataba una vida de soledad y servicio doméstico. Elena por su parte se esforzaba por ser invisible, limpiando cada taza que usaba, manteniendo la habitación de invitados en un orden impecable, como si temiera que cualquier pequeño desorden pudiera revocar su precaria estancia. El aire estaba cargado de preguntas no formuladas. Ella se preguntaba qué movía a aquel hombre a un acto de generosidad tan desmedido. Él se preguntaba cómo empezar a explicar 19 años de silencio. Cada noche, la puerta cerrada de sus respectivas habitaciones era el símbolo de la barrera que aún los separaba. La primera fisura en ese muro de silencio apareció de la forma más inesperada. Una tarde, mientras Elena deshacía la última caja, una que contenía sus objetos más personales, Adrián entró en el salón. Sobre una pequeña mesa, ella había colocado un viejo cuaderno de dibujo con la tapa desgastada, un tesoro rescatado del naufragio de su vida anterior. Adrián se quedó paralizado al verlo. Sin poder evitarlo, se acercó y lo abrió por una página al azar. Allí estaba el dibujo de un viejo roble, el mismo bajo el que se habían dado su primer beso. Antes de que pudiera contenerse, una frase se le escapó en un murmullo cargado de nostalgia. «Todavía conservas el dibujo del viejo roble». No era una pregunta, sino una afirmación, una que solo alguien que había estado allí podría hacer. El tiempo se detuvo. Elena levantó la vista del suelo, con el corazón martilleándole en el pecho. Esa frase, esa referencia tan específica a un recuerdo que había enterrado en lo más profundo de su memoria, actuó como una llave. De repente, todo encajó. La intensidad de su mirada, su nombre, esa extraña familiaridad que había sentido desde el principio, pero que su mente se negaba a aceptar. El millonario enigmático, su salvador anónimo, no era un desconocido. Era él. El rostro había cambiado, endurecido por los años y el éxito, pero los ojos eran los mismos. Eran los ojos del chico que le había robado el corazón, y luego había desaparecido sin dejar rastro. El shock fue tan profundo que le costó respirar. Dejó caer un marco de fotos que tenía en la mano y con la voz temblorosa, pronunció el nombre que no había dicho en voz alta en casi 2 décadas. ¿Adrián? La confirmación de su identidad no trajo alivio, sino una ola de dolor y rabia que llevaba 19 años contenida. El shock inicial de Elena se transformó en una furia helada. Todas las noches de insomnio, todas las relaciones fallidas, toda la desconfianza que había envenenado su vida adulta, de repente tenían un rostro y un nombre. Se levantó, retrocediendo como si su presencia física le quemara. Las preguntas que se había hecho en silencio durante casi 2 décadas, brotaron de sus labios con una violencia que sorprendió a ambos. Le preguntó por qué, cómo pudo ser tan cruel, qué clase de persona arranca el corazón de otra y desaparece sin dejar ni una sola palabra. No quería excusas, quería una razón que justificara el haberla dejado rota, creyendo que el amor de su vida la había considerado tan insignificante como para borrarla de un día para otro. La respuesta de Adrián no fue una defensa, sino una confesión fragmentada y dolorosa. Con la mirada perdida en algún punto del pasado, comenzó a hablar de la noche en que todo cambió. Describió la urgencia de su padre, las maletas hechas a toda prisa, el ambiente cargado de un miedo que él, con 16 años, no comprendía del todo. Mencionó una crisis económica, una supuesta oportunidad de trabajo en otra ciudad, las mismas excusas vacías que su familia había dado a los pocos vecinos que preguntaron. Intentó explicar que era solo un adolescente arrastrado por las decisiones de los adultos, que no tuvo poder para oponerse.
Pero mientras hablaba, sus palabras sonaban huecas incluso para él. Sabía que aquella explicación era insuficiente, una verdad a medias que no hacía más que agrandar el abismo de desconfianza que se abría de nuevo entre ellos. Para Elena aquello fue peor que el silencio. Oír esa excusa tan débil, tan manida, fue un insulto a su inteligencia y a su dolor. La imagen del chico sensible que recordaba se desvaneció, reemplazada por la de un hombre cobarde que, incluso ahora, se escondía detrás de una historia mal contada. Le espetó que un simple mensaje, una carta escondida en el buzón, una llamada desde una cabina telefónica, le habría bastado. Cualquier cosa habría sido mejor que la tortura de la incertidumbre. Le gritó que no entendía el daño que le había hecho, cómo ese abandono silencioso la había programado para esperar siempre lo peor de los demás, cómo había saboteado cada oportunidad de ser feliz por miedo a que la historia se repitiera. Su dolor ya no era el de una adolescente abandonada, sino el de una mujer que veía cómo la herida original había infectado toda su existencia. Viendo cómo su intento de explicación solo la había herido más, Adrián se derrumbó. La fachada del millonario seguro de sí mismo se vino abajo, revelando al joven asustado que aún vivía dentro de él. Con la voz rota, admitió que la historia era mucho más compleja, que no se había ido por dinero ni por una oportunidad laboral. No me dejaron despedirme, Elena, susurró, y en esa frase había un peso que ella no esperaba. Me lo prohibieron. Me dijeron que si intentaba contactarte, si te escribía o te llamaba, las consecuencias serían terribles. No para mí, sino para ti y tu familia. De repente, el relato cambió. Ya no era una historia de abandono voluntario, sino de una amenaza velada, una coacción que lo había convertido en prisionero de su propio silencio. La revelación flotó en el aire, cambiando la dinámica de la conversación de una de reproche a una de misterio. La incredulidad de Elena luchaba contra una nueva y extraña curiosidad. ¿Qué amenaza podría ser tan grave como para justificar 2 décadas de silencio absoluto? Adrián, viendo la duda en sus ojos, caminó hacia un armario empotrado en la pared de su despacho. De su interior sacó una caja de madera, sencilla y sin adornos, y la depositó sobre la mesa de centro. Al abrirla, el olor a papel viejo llenó la estancia. La caja estaba repleta de cartas, cientos de ellas, atadas con cintas de diferentes colores. Eran cartas dirigidas a ella. Cartas que había escrito a lo largo de 19 años, y que nunca había enviado. No pasaba un mes sin que te escribiera, dijo con la voz ahogada. Era la única forma que tenía de no volverme loco, de sentir que todavía estabas conmigo. Aquella caja no contenía solo papel, contenía la prueba física de un amor que se había negado a morir en silencio. Elena se acercó a la caja como si se tratara de un artefacto sagrado y peligroso al mismo tiempo. Sus manos temblaban mientras cogía el primer fajo de cartas. La caligrafía era la del Adrián adolescente que recordaba, torpe y apresurada. Abrió una al azar, fechada en octubre de 1998, apenas unas semanas después de su desaparición. En ella, le contaba lo mucho que odiaba su nuevo instituto, lo vacía que se sentía su vida sin ella y le preguntaba si todavía iba a dibujar al viejo roble. Cogió otra, de 5 años después, donde le hablaba de sus primeros proyectos en la universidad, y de cómo, en cada éxito, solo podía pensar en compartirlo con ella. Cada carta era una ventana a su soledad, un monólogo desesperado dirigido a un fantasma. La rabia de Elena comenzó a disolverse, reemplazada por una confusión abrumadora, y una empatía dolorosa por el chico que había sufrido en silencio tanto como ella. Con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas, levantó la vista de las cartas y lo miró. Ya no veía al hombre que la había abandonado, sino a una víctima de algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás había imaginado. El resentimiento que había sido el ancla de su vida durante tanto tiempo se soltó, dejándola a la deriva en un mar de nuevas preguntas. Las piezas no encajaban. Si la quería tanto como demostraban esas cartas, si su ausencia había sido una tortura para él también, ¿qué poder tan inmenso le había obligado a mantener ese secreto? La historia de una simple mudanza familiar ya no se sostenía. Había algo más. Un secreto enterrado que era la verdadera raíz de todo su sufrimiento. Sosteniendo una de las cartas en su mano, lo miró a los ojos y le hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Si sentías todo esto, Adrián, ¿qué fue tan terrible para que no te atrevieras a enviar ni una sola de estas cartas? ¿De qué tenías tanto miedo? La pregunta de Elena quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de 19 años de silencio. Adrián no respondió de inmediato. Cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera reunir la fuerza necesaria para desenterrar un secreto que lo había envenenado desde dentro. El hombre de éxito, el genio tecnológico, desapareció en ese instante,
dejando solo al adolescente de 16 años atrapado en el cuerpo de un adulto. Cuando volvió a abrirlos, su mirada ya no era de culpa, sino de un dolor profundo y antiguo. Se acercó a la ventana, dándole la espalda, y su voz, al salir, sonó quebrada y lejana, como un eco de otro tiempo. «Porque mi silencio no fue para protegerme a mí, Elena», dijo finalmente, con una claridad desoladora. «Mi silencio fue para proteger a tu padre. Para evitar que acabara en la cárcel por un crimen que no había cometido». La confesión de Adrián comenzó a desgranarse, no como una excusa, sino como el relato de una catástrofe familiar que había arrasado con todo. Su padre no era el hombre trabajador y honesto que todos en el pueblo creían. Llevaba años desviando dinero de la pequeña constructora donde trabajaba codo con el padre de Elena. La supuesta crisis económica que había forzado su mudanza era una mentira. La realidad era mucho más sucia. Una auditoría inminente iba a destapar un fraude que lo llevaría directamente a prisión. La noche en que desaparecieron no fue una huida hacia una nueva oportunidad, sino una fuga desesperada de la justicia. Adrián describió el pánico en los ojos de su madre, el olor a miedo en el coche mientras se alejaban del pueblo, y la náusea que sintió al comprender que la vida que conocía era una farsa construida sobre la deshonestidad de su propio padre. Pero la parte más cruel de la historia aún no había sido contada. Para asegurarse de que nadie investigara más de la cuenta, su padre ejecutó un plan de una perversidad absoluta. Durante semanas, antes de la huida manipuló los libros de contabilidad y falsificó firmas para crear un rastro de pruebas que apuntaban directamente a una sola persona, el padre de Elena. Lo convirtió en el chivo expiatorio perfecto, el culpable ideal que desviaría toda la atención de él. Elena escuchaba, paralizada, mientras la imagen de su propio padre, un hombre íntegro que siempre se había quejado de las malas prácticas de su socio, se superponía con la de una víctima a punto de caer en una trampa mortal. De repente, entendió por qué sus padres nunca habían querido hablar del tema, porque siempre cambiaban de conversación con una tristeza incómoda cada vez que salía el nombre de la familia de Adrián. El ultimátum fue presentado sin testigos, en una reunión secreta de la que Adrián se enteró más tarde. Su padre, a través de un intermediario, le hizo llegar al padre de Elena una oferta que era, en realidad, una sentencia. Le mostró las pruebas falsificadas, suficientes para condenarlo a varios años de cárcel, y arruinar la reputación de su familia para siempre. La condición para que todo aquello desapareciera era simple y brutal. La familia de Adrián se marcharía del pueblo, llevándose consigo el problema, y a cambio, el padre de Elena guardaría silencio absoluto. Nunca debería mencionar el fraude ni intentar contactarlos. El pacto de silencio incluía una cláusula no escrita pero terriblemente clara. Sus hijos, Adrián y Elena, no volverían a verse ni a hablarse jamás. Era el precio a pagar por la libertad de un hombre inocente. Fue entonces cuando Adrián se giró y la miró directamente a los ojos, y Elena vio en ellos el reflejo de una tortura que había durado casi 2 décadas. Mi padre me lo dejó muy claro esa noche en el coche, continuó, con la voz rota. Me dijo que si intentaba llamarte, si te escribía una sola carta, si de alguna manera rompía el pacto, él se aseguraría de que las pruebas contra tu padre llegaran a un juez. Cada vez que cogía el teléfono, cada vez que sellaba un sobre con tu nombre, veía el rostro de tu padre entrando en una celda por mi culpa. No me pidió que te olvidara, Elena. Me obligó a elegir entre tu amor y la libertad de tu familia. Y tuve que elegir. Tuve que convertirme en el monstruo que te abandonó para que tú pudieras seguir teniendo un padre. El mundo de Elena se desmoronó, y se reconstruyó en un solo instante. La narrativa de su vida, construida sobre los cimientos de una traición, se reveló como una mentira. El resentimiento que había alimentado durante 19 años se disolvió, dejando en su lugar una comprensión tan abrumadora que le cortó la respiración. El hombre que tenía delante no era el cobarde que la había abandonado, sino el héroe silencioso que había sacrificado su propia felicidad para salvarla de un dolor mucho mayor. Cada decisión que había tomado, cada muro que había levantado, se basaba en una herida que en realidad era la cicatriz de un sacrificio. La rabia se transformó en una oleada de empatía, y un dolor compartido que la unió a él de una forma que ni siquiera el amor adolescente había conseguido. Se acercó a él lentamente, hasta que solo unos centímetros los separaron. Ya no había barreras, ni secretos, ni resentimiento. Solo 2 personas rotas por la misma tragedia, encontrándose por fin en medio de las ruinas de su pasado. Cogió una de las cartas de la caja, la que había leído primero, y la apretó contra su pecho. No necesitaba leer más. La verdad no estaba en el papel, sino en los ojos del hombre que la miraba, unos ojos, que por fin podían mostrarle todo el amor y el dolor que habían guardado durante tanto tiempo.
En el silencio que siguió a la confesión, un silencio que ya no era incómodo ni tenso sino reparador, Elena entendió que su historia de amor no había terminado aquella noche de septiembre. Simplemente, había sido puesta en pausa por el acto de lealtad más cruel y hermoso que jamás había conocido. En los días que siguieron, el lujoso ático dejó de ser un refugio temporal para convertirse en un laboratorio de almas. El silencio entre ellos ya no era tenso ni incómodo, sino un espacio de entendimiento mutuo donde las palabras no eran necesarias. Se movían por la casa con una nueva delicadeza, como si tuvieran miedo de romper la frágil paz que acababan de encontrar. Elena ya no veía en él al millonario que la había salvado, sino al chico de 16 años que había cargado con un peso insoportable. Adrián, por su parte, dejó de verla como un error del pasado que debía enmendar. La veía como la única persona en el mundo que podía entender la geografía de sus cicatrices. La verdad no los había liberado de inmediato, pero les había dado un mapa para empezar a navegar juntos por las ruinas de sus vidas, buscando un terreno común donde poder reconstruir. La primera conversación real que tuvieron no fue sobre el pasado, sino sobre el presente. Sentados en el sofá, con una taza de café entre las manos, empezaron a hablar de las personas en las que se habían convertido. Él le preguntó por sus lienzos, por los sueños artísticos que ella creía haber enterrado para siempre. Ella quiso saber cómo un chico tímido que amaba los libros se había transformado en un magnate tecnológico. Descubrieron que, a pesar de las vidas tan distintas que habían llevado, seguían conectados por una esencia que el tiempo no había logrado borrar. Hablaban durante horas mientras Leo dormía, reconstruyendo el puente que los separaba, no con los ladrillos de la nostalgia, sino con el cemento de una honestidad brutal y sanadora. Por primera vez en casi 20 años, no estaban solos en su dolor. Lo compartían, y al hacerlo, el peso se aligeraba para ambos. Poco a poco, el ático empezó a transformarse. Dejó de ser el mausoleo frío y minimalista de un hombre solitario para convertirse en un hogar. Un caballete apareció en una esquina del salón, junto al inmenso ventanal, y pronto el olor a trementina se mezcló con el aroma del café de la mañana. Los juguetes de Leo colonizaron el suelo de mármol, y sus risas infantiles llenaron los pasillos que antes solo conocían el eco de los pasos de Adrián. Elena, sintiéndose por fin en su sitio, empezó a cocinar, llenando la cocina de sabores y olores que hablaban de una vida normal y cotidiana. Adrián observaba estos pequeños cambios con una fascinación casi infantil. Cada objeto de Elena, cada dibujo de Leo pegado en la nevera, era una pieza de calidez que encajaba en el puzzle de su vacío existencial, demostrándole que la verdadera riqueza no estaba en las vistas de la ciudad, sino en la vida que bullía dentro de esas 4 paredes. Esta nueva dinámica interna empezó a proyectarse hacia el exterior. Adrián, que había dirigido su empresa con una disciplina casi militar, comenzó a delegar, a tomarse tardes libres para llevar a Leo al parque, descubriendo un tipo de satisfacción que ninguna transacción millonaria le había proporcionado jamás. La fortaleza que había construido para protegerse ya no era necesaria. Elena, por su parte, sintió cómo la ansiedad crónica que la había acompañado durante años se disolvía. La seguridad de tener un techo y, más importante aún, de haber encontrado la verdad, le devolvió la confianza en sí misma. Una tarde, mientras Adrián la observaba pintar, le hizo la pregunta que ambos evitaban. ¿Y ahora qué? Ella dejó el pincel, se giró y, con una serenidad que no había sentido en décadas, le respondió: ahora, empezamos a escribir el final de nuestra historia. Juntos. No era una promesa romántica, sino un pacto entre 2 supervivientes. Un fin de semana, tomaron una decisión que selló ese pacto. Dejaron a Leo con Pilar, la amiga de Elena que ahora los miraba con una complicidad emocionada, y condujeron hasta su antiguo pueblo. No buscaron a nadie ni removieron el pasado. Simplemente caminaron por las calles que los vieron crecer, como 2 fantasmas visitando su propia historia. Llegaron hasta el viejo roble, cuyas ramas eran ahora más gruesas, y cuyas raíces se aferraban a la tierra con más fuerza. Se sentaron bajo su sombra, en el mismo lugar donde se habían dado su primer beso. No dijeron nada durante un largo rato. No hacía falta. Era un acto de cierre simbólico, un peregrinaje para decirle adiós a los adolescentes que fueron y a todo el dolor que aquel lugar representaba. Al marcharse, no miraron atrás. El pasado ya no era una herida abierta, sino una parte de su biografía que por fin podían leer sin que les sangrara el alma. De vuelta en Madrid, la vida encontró su propio ritmo. Elena no solo volvió a pintar, sino que con el apoyo de Adrián, montó una pequeña galería online para vender sus obras. Su arte, antes melancólico, ahora estaba impregnado de una luz y una fuerza que conmovía a quienes lo veían.
Adrián descubrió que su mayor creación no era un algoritmo, sino la familia que estaba formando. Encontró más propósito en enseñarle a Leo a montar en bicicleta que en cerrar cualquier negocio. Ya no eran el millonario y la mujer desahuciada, sino dos personas que se habían encontrado en su punto más bajo para impulsarse mutuamente hacia arriba. Su historia no era un cuento de hadas con un final feliz, sino algo mucho más real y poderoso, la prueba de que, a veces, el destino no te da un nuevo comienzo, sino la oportunidad de terminar la historia que nunca debió ser interrumpida. La historia de Adrián y Elena no es la crónica de un amor reencontrado, sino la de un amor que nunca se fue. Simplemente, fue sepultado bajo el peso de un sacrificio silencioso. La revelación de la verdad no borró los 19 años de dolor, pero sí los resignificó por completo. La herida del abandono que había definido a Elena se transformó en la cicatriz de una protección incondicional. La culpa que había consumido a Adrián se convirtió en la prueba de una lealtad inquebrantable. Su legado no es un final feliz de cuento, sino la demostración tangible de que la verdad, por tardía que sea, no solo libera, sino que tiene el poder de sanar las fracturas más profundas del alma, permitiendo que dos mitades rotas vuelvan a encajar, no como eran antes, sino como algo más fuerte y completo. Para su círculo más cercano la historia se convirtió en una leyenda íntima. Pilar, la amiga escéptica, ahora veía en Adrián no al millonario benefactor, sino al guardián de un secreto doloroso, y su amistad con Elena se profundizó al compartir la magnitud de aquella revelación. En el edificio, los murmullos sobre el desahucio y la misteriosa generosidad del vecino del ático se extinguieron, reemplazados por una silenciosa admiración. Ya no eran el rico y la pobre, sino la prueba viviente de que las apariencias son solo la cubierta de historias mucho más complejas. La pareja, que antes representaba los extremos sociales del inmueble, se convirtió en el corazón del mismo, un recordatorio constante de que a veces, las conexiones más inesperadas, son las que terminan por darle un sentido a todo. Su renacimiento no fue un espectáculo, sino un cambio sutil en la atmósfera, una lección de empatía para todos los que los rodeaban. No intentaron recuperar el tiempo perdido, pues comprendieron que era una batalla inútil. En su lugar, decidieron honrar a las personas en las que esos años de separación los habían convertido. La fortuna de Adrián, antes una jaula de oro, se transformó en la herramienta para construir un futuro compartido, financiando la galería de Elena, y creando una fundación para ayudar a familias en riesgo de desahucio. El arte de Elena, que durante años fue un refugio para su melancolía, floreció con colores vibrantes, contando historias no de dolor, sino de resiliencia. No volvieron a ser los adolescentes que soñaban bajo un roble. Se convirtieron en los arquitectos de su propio destino, demostrando que el pasado no tiene por qué ser una condena. Aceptaron sus cicatrices no como una marca de lo que perdieron, sino como el mapa que, finalmente, los había guiado de vuelta a casa, el uno al otro. Al final, la suya no es una historia sobre cómo el amor lo conquista todo. Es una historia sobre la resistencia del espíritu humano frente a decisiones imposibles, y sobre cómo los secretos, aunque se guarden con las mejores intenciones, terminan por envenenar el presente. El sacrificio de Adrián salvó a una familia, pero costó 2 décadas de felicidad a 2 personas que se merecían el mundo. Su reencuentro no fue un milagro del destino, sino el resultado de una colisión inevitable, la consecuencia de una verdad que se negaba a permanecer enterrada para siempre. Nos enseña que la vida rara vez ofrece borrón y cuenta nueva. Lo que sí nos da, a veces, es la oportunidad de coger los pedazos rotos de una historia interrumpida y, con paciencia y valentía, construir un final que sea, por fin, justo y verdadero. La vida les cobró una deuda muy alta, pero al final, les devolvió lo que era suyo, no por magia, sino por la fuerza de una conexión que se negó a morir. La historia de Elena y Adrián es un poderoso recordatorio de que detrás de cada puerta cerrada y de cada silencio prolongado, puede esconderse un acto de amor, o un sacrificio esperando a ser comprendido. Nos enseña que nunca es tarde para confrontar el pasado y reescribir nuestro propio final. Si crees que ninguna verdad debe permanecer oculta para siempre, y que las historias de resiliencia merecen ser contadas, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para seguir descubriendo investigaciones profundas sobre los casos que nos recuerdan la complejidad del corazón humano. Gracias por acompañarnos hasta el final.